¿Qué tal? Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. Para finalizar esto de la maravillosa salvación, te quiero hablar del arrepentimiento y del perdón. Entonces estaba hablando de David. David relata en el Salmo 32, los primeros versículos, la experiencia terrible de haber pecado. No es el único salmo. En total son 6 o 7 salmos que David habla de esta experiencia tan terrible de haber pecado. Después de relatar, porque esto lo relata él para enseñanza para los demás, que no vaya a ocurrir con algunas personas lo que le pasó a él. Entonces, él nos habla de cómo era su vida viviendo con la carga del pecado. Y él dice que sufrió mucho espiritualmente, también físicamente, se envejeció. La mano de Dios le declaraba, como estaba pesando sobre él, declarándolo culpable, y era noche y día. Y llegó un momento que hasta se le notaban los huesos a David, y no porque no andaba con la anorexia, pero dice que las mujeres, pero también a veces le pasa a los hombres por ahí, cosa rara, ¿no? Pero él no era indigente para que le pasara eso. El problema era lo que había hecho, y la falta de confesión, la falta de arrepentimiento lo llevó a esa situación. Ahora, en el capítulo 51, mejor dicho, en el Salmo 51, él reconoce su pecado. Cuando el profeta de Dios le dije, has pecado, David, y ahí él reconoció. Pero él pidió algo muy importante: no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía una cosa, que cuando el rey Saúl pecó y el Espíritu de Dios lo dejó, David sabe las terribles consecuencias que ese rey pasaba. Por eso él dijo, sí, yo pequé, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Era como un grito, que tu Santo Espíritu no sea quitado. Y entonces él confesó su pecado. Ahora, vamos a mirar ahora el cambio. En el versículo 6, verso 7 de este mismo salmo, dice así, que hubo un cambio muy profundo y muy, pero muy grande. Y es que en ese momento, cuando él reconoce, acepta su situación, se produce un cambio. Y los cambios es que, como si dentro de él hubo cantos de liberación, y expresa que Dios es su refugio. Porque la carga terrible del pecado fue quitado. Después que él reconoce todo, Dios le habla con su palabra de una manera especial. Y él dice, Él restaurará mi alma, me guiará por sendero de justicia, por amor de su nombre. Eso está en el Salmo 23, versículo 3. Hay un cambio. Al quitarle la carga, el peso, se produce el cambio. Y sabes, mira, yo tengo algunas experiencias en mi pastorado. En una oportunidad estaba hablando con un joven y él me decía, difícil que Dios me va a perdonar por todo lo que hice yo. Yo lo escuchaba y tenía ese sentido de culpa. Muy difícil, dice. No sé, no creo que Dios me va a perdonar. Y la tenía así.
Yo le dije, no es así, no es así. Mira, si tú reconoces tus pecados, los reconoces, te arrepientes, abres tu corazón a Jesucristo, Él te va a perdonar. No lo digo yo, la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Y tú lo vas a experimentar. E hice una oración con él. Mira, ese muchacho estaba agobiado, el pecado agobia. ¿Sabe que después de la oración, hice una oración con él? Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando terminamos la oración, la cara de él cambió. ¿Por qué? Porque se liberó, la carga era tan grande que se liberó. Y cuando te liberas de la carga, qué bueno, ¿no? Qué extraordinario. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Yo transmito la palabra, hablo la palabra y dejo los resultados a Él. El que escucha la palabra, si abre el corazón, lo recibe, la gracia del Señor está sobre él. En una oportunidad estaba predicando en una iglesia y el marido le traía a la señora hasta la iglesia, pero él se quedaba afuera, ahí detrás de la puerta del templo. El templo era bastante largo y él estaba por ahí dando vuelta. Y ese día escuchó como yo estaba hablando. Y yo le dije que hay perdón en Jesucristo. Y allí donde estás, en el lugar donde estás, si tú recibes esta palabra y abres tu corazón y aceptas a Jesús como tu Salvador, entonces vas a tener salvación, paz te dio en tu corazón. Yo volví a esa misma iglesia después de unos meses y vino un señor, una persona, a saludarme. Dice, usted no me conoce a mí, pero yo lo conozco. Yo traía a mi señora ese día y la dejé en el templo, ella era cristiana. Yo me quedé afuera y escuché esa palabra, dice. Y usted sabe que Dios me tocó el corazón. A la otra reunión entré y rendí mi corazón a Jesucristo. Yo soy la persona que estaba afuera escuchando mientras usted hablaba, pero estaba escuchando. Y se liberó porque Jesucristo es el Salvador. Te transmito la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Amén.